¿Qué tal, hermanos y amigos? Volvemos a nuestro estudio de Mateo. Ahora vamos a considerar un poco acerca del escritor, solo una parte aquí en la introducción, luego entraremos en los capítulos y el texto en sí, ya considerando desde el capítulo 1. Y quiero darles ahora un poco acerca del escritor, porque es importante que veamos nosotros algo de su conversión. Si tienen sus Biblias, vamos a mantenerlas abiertas en Mateo capítulo 9, empezando con los versículos del 9 hasta el 13. Así que voy a leer en esta porción de la palabra de Dios y dice así. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, se supone que es en la casa de Mateo, luego vamos a ver algunos pasajes que lo corroboran. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es el pasaje que muestra Jesús llamando y contactando por la primera vez con el escritor, con Mateo. El Señor Jesucristo es un rey atípico, es un rey misericordioso, es el rey que nos miró con misericordia. El dominio romano y sus crueles impuestos hacían que hubiera en la nación unas personas que eran de las más odiadas. En el momento histórico, esto es, en el contexto del tiempo del Señor Jesucristo, como todos sabemos, estaba bajo el dominio romano y había muchas cosas acerca de este dominio que oprimían a Israel. Un aspecto de esto era de esta opresión romana, era el sistema aplastante de impuestos, un sistema muy, muy cruel. Dos impuestos se cobraban especialmente en el tiempo del Señor Jesucristo. Había otros impuestos sobre la actividad económica y otras muchas cosas, pero había dos impuestos en particular que eran recaudados en aquellos días. Un impuesto era, en esencia, lo que hoy día, en nuestra actualidad, es el impuesto por los ingresos que recibimos de nuestro salario, nuestra paga. Otro impuesto era el impuesto sobre el suelo, podría ser el impuesto a la propiedad o a la tierra. La manera en la que estos se recaudaban y cómo funcionaba esto era la siguiente. Los senadores romanos, quienes eran muy ricos, junto con los magistrados, algunos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, también muy ricos, ambos muy predominantes en la sociedad romana, tenían la oportunidad de comprar mediante lo que se llamaba una subasta pública los ingresos de cierto país conquistado, en este caso la nación de Israel, a un precio fijo. Era una subasta a un precio fijo. Y después ellos podían quedarse con esos ingresos durante 5 años. En otras palabras, una especie de coalición de senadores y magistrados romanos compraban el derecho al gobierno romano para recaudar impuestos de una nación, en este caso la nación de Israel. Entonces, dependía de ellos, o sea, de estos magistrados, de estos senadores, a sacar tanta ganancia como pudieran durante esos 5 años. Era lo que se llamaban los publicanos. Y ellos a su vez contrataban esclavos, bueno, tenían esclavos más bien, y contrataban personas
y luego ellos cobraban ¿cómo se llama? Este impuesto y les daban a estas personas inclusive el permiso de recaudar los impuestos. Contrataban a esas personas con el propósito de que ellos fueran los recaudadores de impuestos. Entonces, lo que tenemos aquí es que estas personas trabajaban para recaudar impuestos y para darles a los senadores y los magistrados muy ricos todo el dinero que podían sacar de las personas en Israel. Las personas que los recaudaran, como ya sabemos, eran llamados en el Nuevo Testamento publicanos, los recaudadores de impuestos, los odiados recaudadores de impuestos. Claro está que en el país a estas personas la gente en general los veía como aborrecidos traidores. Estaban recaudando los impuestos y de sus propios compatriotas, porque claro, eran judíos al igual al que las personas a las que les cobraban, para dárselos a personas de una nación extranjera, esto es romanos y otros nacionalidades que había dentro de todo el consorcio de los recaudadores de impuestos. Y lo que vemos aquí era que los romanos estaban explotando a la nación de Israel, bueno, no solamente la nación de Israel, sino todas las naciones conquistadas. Y después también tenían una explotación por parte del recaudador mismo, porque como en el caso de Zaqueo, si ustedes recuerdan, y no entraremos en muchos detalles, que era jefe de recaudador, de los recaudadores, pues sacaban tanto como podían para quedarse con algo y luego parte daban a los senadores, a los magistrados, a los que les servían. Los publicanos en el Nuevo Testamento estaban al mismo nivel que las rameras. Estaban todos los pecadores y a mero el último, el pecado más horrible, más sucio, más despreciable era ser publicano o recaudador. Así eran vistos, eran considerados como paganos, al mismo nivel que ellos, como perros, eran vistos como ladrones y asesinos, así se les consideraba. No gozaban de muy buena reputación. Allá en el Evangelio de Lucas, sin perder Mateo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, encontramos nosotros a partir del versículo 10 al versículo 14, Lucas 18, dice la palabra de Dios aquí. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Ya reconocen esta lectura, ¿verdad? El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, lo puso al último de la lista, incluyendo todos los pecados que había mencionado. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Bueno, era un buen religioso, ¿verdad? Más el publicano, o sea, el recaudador de impuestos, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que o sea, el publicano, dice el Señor Jesucristo, porque es el que está relatando y dando esta historia, dice que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bueno, muchos se ufanaban en el tiempo del Señor Jesucristo. Dijo esta historia a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo esta parábola. El Señor Jesucristo usó mucho a los publicanos y a los samaritanos para restregarles, por decirlo de alguna forma, en la cara a los fariseos, saduceos y también a los sacerdotes su supuesta perfección de vida. Para empeorar las cosas,
alrededor del año 33 después de Cristo, según los historiadores, hubo una gran crisis financiera. Debido a esta gran crisis financiera, Roma extrajo impuestos aún peores de las naciones. Vives en una nación donde cobran muchos impuestos, pues hay algunos, inclusive se va a vivir a otros países para evitar tanto abuso en el cobro de los impuestos. Y en eso, claro, en aquel tiempo creó para la nación de Israel un problema mucho más doloroso. Uno de esos publicanos, por supuesto, fue Mateo Leví, Mateo el publicano. Vayamos a Mateo 9:9. Dice el pasaje: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Notan que el Señor Jesucristo siempre estaba mirando en derredor a la gente. Y qué interesante, el Señor Jesucristo no vio aquí a un recaudador de impuestos solamente. Dice que vio a Mateo que estaba ahí sentado al banco de los tributos públicos. Y fíjense lo que le dice. Le dijo: sígueme. Y el texto simplemente dice que se levantó y le siguió. El texto nos da a entender un poco de que en alguna forma o de alguna manera este publicano, este Mateo, ya había escuchado acerca del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo una sola palabra que le trajo a la salvación, la santificación y el servicio. Esto es maravilloso. Esta es la primera vez que oímos hablar de Mateo, el recaudador de impuestos. A veces se nos olvida cuando estamos leyendo el libro que él era un vil y despreciable recaudador de impuestos a los ojos de la sociedad en la que vivía. Es sorprendente que el primer lugar en el que Jesús tuvo contacto y al ver a un hombre así, de esta calaña, según su propio pueblo, fue en donde se cobraban los impuestos. Un hombre que era conocido en su sociedad, por lo menos en los términos de la designación general de su trabajo en particular, como un criminal. Imagínense ustedes. Es por eso que luego más tarde, cuando está en la mesa, y ahora vamos a ver ese pasaje, los fariseos, los saduceos, los gobernantes, recriminan a los apóstoles que el Señor Jesucristo, su maestro, esté comiendo, esté compartiendo con publicanos y pecadores. Un criminal que explotaba a otros, un traidor. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dijo: sígueme, y él se levantó y le siguió. Algunos han dicho que solo Jesucristo podía haber llevado a cabo esa transformación de convertir a un publicano en un apóstol. Y es así. Fue un milagro de la salvación de Mateo, pero no es un milagro también en la salvación de todos los individuos, porque la Escritura dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mateo es un claro ejemplo de la misericordia, la gracia y el poder de ese Rey venidero, ese Jesús, hijo de David, para transformar la vida de las personas. Como digo, lo hizo con nosotros. De vez en cuando, siempre es posible encontrar un buen hombre aún en un negocio malo. Este fue el caso de Mateo. No sabemos cómo entró allí, no sabemos cómo le contrataron, pero allí en Lucas capítulo 3 y versículo 10, la palabra de Dios nos dice a nosotros, Lucas capítulo 3 y versículo 10, si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas en este pasaje. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Versículo 10, Lucas 3, 10. Dice: y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, hablando allí acerca del bautismo de Juan el Bautista, vinieron a preguntar y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos, nota, unos publicanos preguntándole a Juan el Bautista. Unos publicanos, dice, para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él no dijo: dejen de ser publicanos, o sea, ustedes no cobren impuestos, eso está mal. Fíjense lo que les dijo. Él les dijo: no exijáis
más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados que también eran conocidos por extorsión y por malos manejos. ¿Y nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. A veces en algunos trabajos, en algunos negocios, es bueno que, digo, negocios que no son bien vistos, es bueno que esté gente que tiene cierto temor. Parece que Mateo lo tenía. Y decimos esto porque el Señor simplemente lo vio. Jesús vio que había en él algo útil. Lo vio también en nosotros. Esa es una característica del Señor Jesucristo. Él siempre está viendo el potencial de las personas, no sus fallos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, tenemos nosotros, aún, si van en sus Biblias allí, a un hombre que el Señor ve, ya lo conocen ustedes, porque Juan capítulo 9 es el relato del ciego de nacimiento. Y yo quiero que vean ahí brevemente unas cosas. A partir del versículo 1, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Si se fijan, es más o menos las mismas expresiones que encontramos en Mateo capítulo 9, donde dice que pasaba Jesús y vio a Mateo. Y hay tres visiones en este texto. Una era la de los discípulos. Los discípulos, como muchos creyentes a veces que no han madurado suficiente, no entienden la labor del Señor y la enseñanza de la palabra, se vuelven un poco religiosos. Y en los versículos 2 y 3 está su visión, dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjense ustedes qué pregunta tan ridícula, porque, bueno, a lo mejor sus padres, pues sí, podía él haber nacido ciego como el resultado del pecado de los padres, pero ¿cómo podía pecar el ciego para nacer ciego? O sea, ¿pecó en el vientre de su madre o cómo? Ven que a veces algunos religiosos y algunos recalcitrantes de los legalistas y de gente religiosa simplemente está viendo los pecados, la maldad y quiere aplicar la teología y la aplica de manera mal. El Señor Jesucristo les dijo, no es que pecó ni sus padres. Así dijeron los amigos de Job. Tus hijos murieron de manera tan violenta porque sin duda tenían pecados sucios y ocultos. Esa es la fórmula que algunos tienen y se erigen como jueces y grandes teólogos. Y luego a Job también le decían, Dios te castigó y te quitó todo porque sin duda tú practicas alguna maldad oculta. Y Job les dijo cada vez, no, eso no es cierto, ustedes saben que es mentira. Y por supuesto, aunque él no entendía de dónde venían todos esos males, porque él nunca leyó, nunca supo los textos allá donde dice que Dios le dio permiso al diablo de hacer todas esas cosas tan terribles a él, a sus hijos y a su entorno. Entonces, aquí vemos una visión. La visión de los religiosos y de los legalistas, solo ven ese aspecto, hacen un juicio sin conocer la condición. Ellos ya estaban diseccionando espiritualmente a esta persona, pero también vemos a la sociedad. Fíjense en el versículo 8, la gente dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Cómo lo veían la sociedad, los vecinos, inclusive yo creo que su propia familia? ¿Cómo lo veían? Lo veían como un estorbo, ¿verdad? Lo veían como uno que afeaba el sitio, lo veían como una escoria de la sociedad de su tiempo. Dice el versículo 9, unos decían, él es, y otros, a él se parece, pero él decía, no, tranquilos, yo soy. Para ellos era una carga social, una escoria. Sin duda, ni siquiera conocían sus orígenes y la razón de su ceguera,
pero así es la sociedad, así es el gente. Cómo ven los cristianos en algunas iglesias a los perdidos, a las prostitutas, a los drogadictos, a la gente que se encuentran en su camino, inclusive en su camino a veces dominical cuando van a la iglesia? No son para pararse, para dar un folleto, para hablar a la gente del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tenía también una visión. Miren el versículo 1, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y luego, fíjense lo que dice en el versículo del 3 al 5. Dice, cuando le preguntaron sus discípulos por qué estaba ciego así, que quién había pecado. Dice el versículo 4, bueno, versículo 3 dice: no es que pecó o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Él dijo inclusive en dos metáforas, hablando en el Evangelio de Mateo, luego vamos a considerarlas. Dice: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, luz del mundo, sal de la tierra. Eso es lo que es el creyente. Él vio un alma que estaba sufriendo, una persona deseosa de saber, de creer, de dar testimonio, por lo que vemos después que sucedió, porque sin considerar a fondo todo el pasaje, de momento el Señor hizo un milagro. Ya saben ustedes que hizo lodo, se lo untó los ojos, lo mandó a Siloé, se lavó, y él no había visto quién, solamente había oído su voz. Luego el Señor Jesucristo le encuentra y le pregunta si cree en el Señor, y entonces el hombre dice: ¿quién es Señor para que crea? No es, bueno, no me importa quién es, ¿por qué voy a creer yo? No, dime quién es. Tenía hambre, y el Señor le dice: mira, aquí está, yo soy. Y dice que creyó. Es tremendo su reacción final y da un testimonio tremendo. Cuando Jesús le habló inmediatamente, hablando otra vez de Mateo, le siguió, lo cual nos lleva a creer que él quizás, como digo, estaba familiarizado con Jesús. Quizás fue un hombre religioso, no lo sabemos, es muy posible. Mateo, uno de los 12. ¿Quién lo pensaría cuando lo hubiera sentado allí al banco de los tributos públicos? Jesús lleva a ese hombre a un círculo cercano, asombrosamente cercano, porque el Señor lo elige para que sea uno de los 12. Eso es tremendo. Vemos que Dios en Cristo llamó a este hombre a un círculo íntimo. Imagínate un recaudador de impuestos que va, inclusive, de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios y otros pasajes, a ser uno de los que va a tener un trono con el Señor Jesucristo al final de los tiempos. Él no era un hombre digno de ser llamado, como tampoco lo somos nosotros, ninguno de nosotros. El hecho de que él le siguió inmediatamente es una indicación de la condición de su corazón. Pensemos un poco. Mateo tenía muchas riquezas y sin duda alguna mucho poder. Sin embargo, estuvo dispuesto a dejarlo todo para seguirle. De hecho, en algunos predicadores utilizan como el llamado al servicio, dejándolo todo. Él organizó una fiesta en el versículo 10 de Mateo capítulo 9 que estamos considerando. Ven ustedes allí el texto. Dice el texto aquí que en el versículo 10 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Sin duda alguna era la casa de Mateo, y lo sabemos porque Lucas capítulo 5 versículo 29 nos da un poco más de luz.
Lucas capítulo 5 y el versículo 29. Fíjense lo que dice aquí en este texto. Ah, 5:29, yo estoy en 6. 5:29. Dice, y le hizo gran banquete, o sea, esto es Lucas escribiendo, en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando los fariseos lo vieron, le dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Eso sí nos lo dice Mateo, lo cual es una declaración un tanto sarcástica. Él estaba diciendo, ustedes no tienen necesidad de mí. ¿Por qué ir a cenar o comer con ustedes? Porque ustedes creen que son santos. Y él les dijo, id y aprender lo que significa misericordia quiero, no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por cierto, ¿te acercas tú a los pecadores? Mucha gente dice, no, yo no tengo amigos malvados y pecadores, no como con ellos, no ceno con ellos. Pues entonces, ¿a quién le estás dando testimonio? ¿A quién le hablas de Cristo? Mateo hizo una cosa muy buena y sin duda el Señor Jesucristo la aplaudió. Reunió a sus amigos. ¿Quiénes eran sus amigos? Pues otros publicanos y pecadores. Y hay una cosa última que quiero decir. Parece ser que Mateo no tuvo necesidad de hacer una restitución como Zaqueo. Zaqueo también recibió al Señor y eso por petición del mismo Señor Jesucristo. En este caso, Mateo parece que él fue el que lo invitó. Entonces, parece que no había necesidad de una restitución porque Zaqueo se puso en pie y dijo, si he defraudado a algunos, se lo devuelvo 4 veces. Pues era la ley en el Antiguo Testamento, la ley de la restitución. David dijo, debe pagar con 4 tantos cuando Natán vino y le habló de un pecado terrible que él había cometido. Luego le dijo, pues ese que cometió el pecado eres tú. Pero aquí Mateo nunca se levanta para hacer una restitución. No dice si he defraudado a alguno, se lo devuelvo. No dijo la mitad de mis bienes doy a los pobres. Es probable que sí tomó muchos de sus bienes y lo dio a la gente necesitada. Siguió al Señor Jesucristo. Es probable que mucha de esa riqueza, inclusive la invirtió en el ministerio mismo del Señor Jesucristo. Cuando vemos nosotros a Mateo sirviendo y viviendo y ministrando dentro de los 12, vemos una persona maravillosamente cambiada. ¿Qué pasaje, qué porción tan preciosa ahí en el capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y simple y sencillamente le dijo, sígueme. Mateo decidió seguir a Jesús, decidió organizar una fiesta, la idea de presentar a sus amigos del pasado o del presente, a su nuevo Señor y Salvador. Eso debería, es el ánimo del nuevo creyente, del que ha sido salvado, quiere dar a conocer a todos quién es su Señor y su Salvador. Entonces creo que Mateo debió de haber hecho un compromiso verdadero con el Señor Jesús. Creo que él estaba totalmente convencido de que Jesús era el Hijo de David, el Mesías prometido. Creo que por esto Dios lo movió a escribir este Evangelio de Mateo a los judíos, mostrándoles quién era ese rey venidero y que le ofrecía a la nación lo que ya conocemos nosotros con el nombre de el reino de los cielos. Creo que estaba plenamente convencido de ello. Yo creo que lo sabía. Yo creo que él inclusive entendía bien las escrituras. Le faltaba ese paso, le faltaba ese punto en el que el Señor Jesucristo simple y sencillamente le dijo, sígueme. ¿No te parece maravillosa la conversión de Mateo?
luego cómo Dios le utiliza para ser uno de los 12. ¿No te parece que es maravilloso cómo el Señor ve en las personas? Lo vio en nosotros, lo vio en ti, lo vio en mí, lo ve en todas las personas, lo sigue viendo y lo quiere ver a través de nuestros propios ojos. Quiere que veamos a la gente en su potencial cuando Dios, por medio del Señor Jesucristo, los transforma. El nuevo nacimiento, la regeneración, el cambio de vida. Y luego no solamente lo ve en ese sentido para la salvación, sino que los ve con un potencial para el servicio. Yo te puedo contar muchas oportunidades y tengo la experiencia de haber conocido personas que la sociedad no daba un céntimo por ellos. Sus propias familias a veces lo veían como alguien que, ¿cómo nos podemos librar de esto? ¿Hay algún milagro, alguna cosa para que los cambie? Y ahora son predicadores, evangelistas, son siervos del Señor. Y sabes una cosa, nosotros los obreros especialmente, y me dirijo a ustedes, pastores y obreros, hermanos que conocéis y estáis en el ministerio, enseñad a vuestra gente en las iglesias, que vean a las personas como Dios las ve. Ahí lo que veíamos en Juan capítulo 9, que las vean así. Y tú mismo, hermano, no pierdas esa visión y ve a los miembros de tu congregación, inclusive dentro de la propia iglesia, como gente con un potencial tremendo y luego ponte a desarrollarlos, ora por ellos, entrénales, enséñales las escrituras y ten confianza que el poder de Dios que cambió a Mateo los puede cambiar a ellos. Ese poder de Dios que cambió a todos los demás apóstoles. Fíjate, a Zaqueo mismo, al punto de decir, si he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Pero especialmente con Mateo, porque escribe un libro maravilloso. ¿Quién hubiera pensado que ese hombre, sentado al banco de los tributos públicos, del cual le recriminan los fariseos y los saduceos, sería el escritor del Evangelio de Mateo? Un libro que manifiesta claramente y prueba que Jesús es ese hijo de David, el rey venidero. ¿Quién lo hubiera pensado? Bueno, por supuesto, ese Señor Jesucristo.